Decía Katharine Hepburn que la vida tenía una música escondida que hemos de aprender a escuchar para bailar con ella. En mi caso, es la forma en la que las ideas se visten de palabras. Por eso siempre acompaño lo que escribo de una canción, y es que es a través de la música como accedo a esa parte de mí un poco más sabia y más conectada con el mundo. Esta experiencia totalmente subjetiva ha sido estudiada por el Instituto de Neurociencias, Cerebro, Música y Sonido. Sus investigaciones demuestran que lo que sentimos cuando escuchamos una canción es muy similar a lo que experimenta el resto del mundo en el mismo lugar. Y es que las melodías, de algún modo, armonizan y nos hacen a todos avanzar en la misma dirección. Que las personas se muevan juntas tiene un beneficio evolutivo para nuestra especie, por la tendencia que les sigue a actuar de una forma más altruista, a sentirse más unidas. De ahí que me parezca fundamental incluirla con el movimiento como parte cotidiana de la dinámica del aula. Hoy hablamos de música como de ese interruptor de nuestra luz en la que se convierte cada día, si quieres, con Toni Martínez. Soy Inma Noguera y esto es Sé la suerte de quien te encuentre, un podcast donde de vez en cuando compartiremos reflexiones para ayudarnos a conectar con nuestra luz, porque para inspirar y acompañar a nuestros niños y niñas a extender sus alas, primero tenemos que conectarnos con nuestro propio niño interior y darnos permiso para volar. Qué ganas tenía de hablar con el señor Toni. ¿Qué tal? Muy bien, con mucho calor, pero bien, todo bien, siempre. Bueno, pues Toni es periodista cultural con máster en innovación y periodismo, es director del programa de Sincopado, que bandera la música independiente y underground. Bueno, también del programa Al Oeste del Indie, de Espacio Cósmico, es crítico musical, es ponente, moderador en formaciones y cursos sobre periodismo musical. Y es uno de los tíos más listos que yo conozco. Y aunque él no lo sepa, es el mejor acompañante para una tarde de compras que puedes tener. No es verdad, bueno, has mentido 2 veces, ¿no? Ni soy la persona más lista que conoces, si no conoces a muy poca gente. He dicho una de las personas. Pero no He soy dicho el una. más, no suelo yo decir el más. No, has dicho una, sí, has dicho Una de las ya personas. mi ego ha subido al más, ¿no? Conozco mucha gente muy lista. Eso está bien. Soy una afortunada yo. No soy un acompañante de compras porque casi nos tiran desde el centro comercial, acuérdate. Bueno, pues esa tarde, no sé si lo recuerdas, que empezamos a hablar sobre música y, en fin, yo, entre otras cosas flipantes que me contaste, fue cuando dijiste que te conviertes en aquello que escuchas, ¿vale? Porque la música tiene un cierto poder en nuestro cerebro, o sea, la música que vamos escuchando a lo largo de los años tiene el poder de transformarnos un poco. Cuéntame un poquito más sobre eso. Yo creo que hay cosas que son muy importantes en tu vida y que no se les da tanta importancia porque son cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, la música, ¿no? La música es un arte que a todo el mundo le gusta, pero ¿cuánta gente da el valor real que tiene en la vida, ¿no? Si te pones a parar, si tú lees a Kafka o lees a Hermann Hesse, tú vas a tener una corriente de pensamiento muy diferente a si lees, pues no sé, pues cómics de Marvel, ¿no? Tú, digamos que te va a afectar y vas a tener una sensibilidad diferente. No estamos diciendo que sea mejor o peor, ¿eh? Simplemente hablamos de diferente. Pues lo mismo pasa con la música, ¿no? La música es una de las cosas que más te ayuda a experimentar sensaciones sin haberlas tenido, o haberlas tenido y rememorarlas. ¿Quién no escucha música de los años 60 que es psicodélica y no ha estado en esa época? Y gracias a esa música puede entender un poco lo que ocurría en aquel tiempo, ¿no? Entonces, para mí creo que la música es muy importante porque nos ayuda tanto espiritualmente como mentalmente, como sentimentalmente. Entonces, cuanto más variedad de música escuches, más variedad de sensaciones y sentimientos o espíritus vas a tener en tu vida, ¿no? Yo creo que la clave del arte o la clave de la cultura o la clave de los artistas es dejar su huella espiritual en cada composición o en cada película, aunque bueno, esto no es realmente lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Pero como arte primigenio, cuando se juntaban los esclavos en la plaza de Cotton en Nueva Orleans a tocar
tambores hechas con pieles de animales, realmente lo que ellos estaban era mostrando su alma y transmitiéndola al resto de esclavos que bailaban con ellos, ¿no? Entonces creo que es súper importante tú eres lo que escuchas, y es verdad, eres lo que escuchas. Y vuelvo a repetir, no eres mejor por escuchar unas cosas que otras, pero sí que es cierto que ayuda mucho a que tu cabeza piense de una forma u otra. Yo te oigo hablar y se me ocurren un montón de cosas para interrumpirte y de una pregunta se me pasa a otra. Bueno, tú sabes que mi blog está muy enfocado a la educación y justo esta semana hablaba de la importancia de introducir la música y el movimiento en las aulas. Me parece fundamental por diversas razones, ¿no? Porque, en primer lugar, la música tiene un efecto unificador, crea conformidad grupal, de hecho el origen de la música tiene que ver con esto. Se dice que la música comenzó siendo algo que hacía a las personas trabajar juntas para un bien común y por eso, por ejemplo, en la guerra se motivaban escuchando los tambores, ¿no? Y era como algo que hacía que su vibra se elevara y era como ir todos a una en eso. Entonces, sí, no solo en las guerras, incluso los esclavos en aquella época, su forma de rebelarse era musicalmente. La forma de decir estamos conectados era cantando mientras recogían algodón o mientras estaban siendo fustigados, ¿no? Yo creo que hasta en los momentos más difíciles, como puede ser la guerra, puede ser la esclavitud, la música tiene convierte un nexo de unión entre la eso gente. es, un efecto unificador. Es un poco como cuando nos juntamos alrededor del fuego a contar historias, nos sentimos como más cerca todos. Por eso creo que deberíamos aprovechar esa energía unificadora de la música para generar un clima de aula, pues eso, tendente al bien común y donde hubiera una sensación de comunidad. Pero es que además la música activa el movimiento y el movimiento es una de las bases del aprendizaje. No hay, o sea, los niños aprenden mejor cuando están en movimiento y eso es algo que se ha probado. Pero es que además tiene un efecto calmante y equilibrador, porque se ha demostrado que activa centros de recompensa en nuestro cerebro y libera serotonina en sangre, que es la antítesis de estar estresado, es tener un chute de serotonina. Pero es que luego además se ha demostrado que las personas que disfrutan de la música tienen las diferentes partes del cerebro más coordinadas entre sí, trabajan de forma más coordinada. Entonces, por todos estos efectos de la música en nuestro aprendizaje y nuestro cerebro, creo que es muy importante que esté más presente en la vida de los niños en general, de las aulas específicamente. Entonces, tú has dicho que cuanta más música escuchamos, más variabilidad de pensamiento podemos adquirir, ¿no? No decía exactamente cuanto más música, ¿no? Porque tú puedes escuchar 1000 veces la misma canción, ¿no? Yo lo hago, ¿eh? Sí, pero sí, es como, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Vamos a extrapolarlo al cine, ¿no? Hoy en día las películas que están de moda, que ya prácticamente es casi un género en el cine, y ya no un género de cine, sino que las películas se pueden valorar ya de superhéroes y de las contrarias, ¿no? Cuando tú vas a ver una película de superhéroes, sí puede cambiar un poco la trama, ¿vale? Pero al final el mismo personaje lo puedes quitar y puedes ponerlo en otra película porque son exactamente iguales, son personajes planos. Entonces, tú generas una sensación siempre muy idéntica. Entonces, no estoy hablando de escuchar siempre una misma canción, un mismo estilo, porque siempre vas a tener esa misma sensación. Por ejemplo, si solo escuchas música de desamor, lo que vas a estar es llorando por las esquinas y sufriendo porque tu novio te ha dejado y qué mal estoy. Pero si tú escuchas música vitalista, seguramente contrapones esa sensación. Pero si escuchas a lo mejor algo más complejo, tu mente y tu espíritu pueden llegar a sitios, a lugares en los que antes nunca han estado. Entonces, creo que lo bueno es intentar siempre sorber de muchos estilos, aunque luego sí tengas unos estilos favoritos y sean los que más escuchas, ¿no? Como canciones que son tuyas y que son personales y que escuchas 2000 millones de veces. Pero creo que lo importante para todo el mundo es experimentar en todos los estilos musicales que hay muchos.
de esto también te he preguntado varias veces, ¿vale? Porque es algo que a mí como madre me preocupa, entre comillas, ¿vale? Me debato entre la madre que lleva desde que sus hijos nacieron poniéndole temazos a sus hijos, tratando de que tengan cultura musical, de que conozcan un poco de todo, de que Eso sepan es de pop, tan de música, de complicado. rock, ¿vale? Y la madre que ahora pues tiene a su hija de 7 años escuchando a la Blackpink, que son un grupo de pop japonés, que a ella le flipan, y de vez en cuando también me pone algo de reggaetón. Entonces me debato entre ser esa madre que trata de inculcarle a su hija cultura musical y esa madre que acepta a su hija como es y que se da cuenta de que, bueno, que a ella le gusta lo que le gusta y ya tendrá tiempo a lo mejor Este de... consejo, yo, pues, bueno, yo puedo haber sido una persona que en la música ha estudiado mucho, pero el tema de la paternidad la he estudiado muy poco. Entonces, no te lo puedo dar, ¿no? Pero sí que como observador externo, creo que muchas veces los padres tienen el defecto o el error o de creer que sus hijos tienen que ser como ellos quieren, ¿no? Muchas veces digamos, esas creencias de segunda mano se les intentan imponer a los hijos y yo creo que eso genera más problema que solución, ¿no? Es como tener un libro en Genera casa. tensión y todo lo que se es Sobre todo el tenso, padre, porque al final se va a frustrar, eso porque es es. como, tú no puedes luchar, tú puedes tener tu momento de gloria cuando el niño está en un proceso infantil, que no va al cole, no va a la guardería, pero cuando el niño empieza a tener otras creencias de segunda mano encima, como puede ser ya el cole, como puede ser sobre todo el instituto, y Los como puede ser iguales, todo lo que son redes sociales el que hoy en día efecto hay en tribu. empresas que están dedicadas a que a ti te guste esta canción porque es la mejor y yo te voy a hacer creer que es la mejor, Súper pues interesante eso, por favor, háblame sobre eso, sobre esa fórmula de la que me has hablado muchas veces, esa fórmula que es la que hace, la fórmula del éxito, que es la que hace que no puedas parar de escuchar esa canción y no otra. Cuéntame más, me bueno, parece pues, interesante. realmente la fórmula del éxito proviene antes de una fórmula de incultura. O sea, a mí la fórmula esa del éxito conmigo no funciona. A mí el otro día iba por la calle y me dijeron, pero si esto lo has escuchado, pero si esto fuiste a un concierto, si esto es Rigoberta Bandini. Vale, sí, esto es Rigoberta Bandini, así ya recuerdo, no me gusta. A mí ¿Sabes? me gusta A mí esa fórmula no. Rigoberta, a mí me gusta mucho. Y no vamos a entrar en un Pero debate de quién es. quizá, no, quizá es que toca, uno de los aspectos que tocas es como la maternidad, ¿no? A mí me toca También está un mucho poco como pretendido, fibra ¿sabes? sensible. También es un poco, vamos a poner esto aquí porque ya va a quedar bien, ¿no? Yo os he tocado cosas de Tú y yo maternidad. diferimos mucho en grupos, Sí, pero que no diferimos. es una cuestión de hablar de la calidad del grupo, estamos hablando de el bombardeo mediático Te al que nos entiendo. supone, hacen ver a otros grupos, ¿no? Rosalía, lo que gusten, pero son cosas creadas. O sea, es algo, llamémoslo prefabricado, ¿vale? Venga, vamos a ir a cosas más bestias. Vamos a ver algo que no nos gusta a los dos, para no generar suspicación, ¿no? Para que nadie se cabre conmigo, porque es lo más normal, que se cabren conmigo si me escuchan hablar de crítica musical. Omar Montes, ¿vale? Eso sí, a mí, yo puedo entender que te guste. No sé quién es. eh, Lo Omar siento, Montes lo es siento un mal. tipo que canta trap y que no sabe cantar, no tiene ningún talento musical, pero está vendiendo millones. Vivimos. Vale. Mi La historia es... wifi, mi wifi está haciendo en cierta Vale, manera de... No soy yo, es mi Eh, wifi. bueno, la historia es que si a mí me bombardean con Omar Montes desde Spotify, desde YouTube, desde Telecinco, desde todas las cadenas, y yo no he tenido una enseñanza, nadie me ha dicho, oye, mira, está este estilo, está este estilo, está este estilo, yo voy directamente a esa fuente, porque es la que tengo a todas horas, en todos los sitios, y esto se llama la técnica de la repetición. Y esto lo crearon los nazis, no lo crearon, no se ha creado ahora. Esto es una técnica de marketing que crearon los nazis, que en marketing los nazis eran la polla. Espero que entendáis que solo me estoy refiriendo al marketing, ¿vale? Pero eran muy buenos. Entonces ellos generaron una técnica que era, tú escuchas 100 millones de veces lo mismo y Y te como no acaba estás metiendo nada gustando. más en tu cabeza, tú crees que lo que repite tu cabeza como un loro es lo que te gusta, pero porque no tiene nada más. Y eso encima te hace tener rechazo con cosas que no identificas dentro de ese patrón.
esa música rara, ¿no? Hay un ejercicio que yo hago mucho en clase cuando en periodismo musical, en los cursos que doy en la Universidad Miguel Hernández, Me que es encanta que cuando vienen digas los... esto porque era una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? Si se te ocurría alguna forma de introducir más música en la educación y música diferente y A mí generar se el me ocurrió gusto. una fórmula de decirte, chaval, esto es lo que hay y esto es lo que tú sabes, ¿no? Bien, Y ya tú vale. te pones. Yo creo que es muy difícil introducir algo en la educación. Yo creo que es muy difícil ya el sistema educativo español para decir ahora a los profesores que vamos a culturizar a los alumnos musicalmente, porque primero tendríamos que culturizar a los profesores, ¿sabes? O sea, es que es muy complicado, es muy difícil. O sea, no me refiero a culturizar, es que lo que te gusta no vale, sino a saber utilizar esas músicas en los momentos adecuados, ¿no? Porque no todo es Kináfrica, no todo es bailar, no todo es llorar con la oreja de Van Gogh. Hay más sensaciones que la gente desconoce. Hay un ejercicio que es uno de los primeros en la clase de presentación. Yo tengo alumnos de 20 a 25 años, que es la edad perfecta. La edad perfecta porque es ahí donde ellos realmente es cuando sus gustos se instauran, ¿no? Es a partir de ahí cuando ya sus gustos empiezan a tomar forma y empiezan a ser suyos, no del amigo, sino ya llevan una carrera en la que ellos ya empiezan a tener esos gustos. Y yo pongo un mapa sonoro de estilos, ¿vale? Un mapa sonoro con desde los primeros estilos, cómo se crean, un árbol genealógico de estilos, cómo van evolucionando. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos estilos de ahí conocen? ¿Tres? ¿Cuatro? Cuando hay 300. Entonces, 300. bueno, hay Pop, muchos más, rock, muchísimos. clásica, No te lo africana. paso, estoy siendo muy genérica. Estoy siendo muy genérica. No entro ni en la clásica, ¿eh? Hablo de contemporánea ya directamente. Wow, Muchísimos estilos. Entonces, ¿por qué sabes si nunca has escuchado algo que no te puede llegar a transmitir tanto emocional. como lo escuchas? Pues porque hay más Claro, estilos. porque no la has escuchado en la discoteca cuando estabas viendo al chico que te gustaba y entonces no puedes asociarla a ese momento porque al final la música es asociación. O sea, sí, Es asociación y realmente también es recuerdos de nostalgia, son muchas historias, no solo es eso, ¿no? O sea, hay muy poca gente que tenga entrenada el oído, ¿vale? Y es así, y esto sí que es una cosa que hay mucha gente que le duele. O sea, yo te puedo poner tres canciones y a ti te va a gustar la que más tu oído reconozca si no tienes entrenado el oído. Si lo tienes entrenado, seguramente digas, ostras, esto no lo he escuchado nunca, pero es free jazz y alucino con esta trompeta y alucino con esta voz, qué cosa más extraña, ¿no? La gente está acostumbrada a escuchar lo que les dan, no a buscar, no a investigar. Por eso digo que la música es una de las cosas más importantes del mundo en la que la mayoría de personas menos importancia le da. Porque 40 principales funciona muy bien y los canales de YouTube, claro, es que es... por eso, cuando escuchamos una canción un poco psicodélica, aunque sea un poco extraña, la oímos en la tele en un anuncio que nos emociona, esa canción Pero porque va unida a imagen. Es que esa es la historia. O sea, por ejemplo, vamos a poner el caso de las pelis de Tarantino. La gente alucina con las canciones de Tarantino. O sea, Tarantino tiene un gusto desde el Northern Soul hasta la psicodelia de los 60, el beat. Son cosas que yo conozco. Pero cuando escuchan eso, como te lo enmanchan con imágenes, te lo fusionan con imágenes, tu concepto cambia. Pero luego tú vas a buscar ese disco y lo escuchas. O solo escuchas esa canción o investigas sobre el estilo. Es la pereza musical. Y la pereza musical nos intentan dar desde el año, bueno, es que esto ya es una historia de historia musical, ¿no? Pero la pereza musical intentan imponérnosla desde que se empezaron a vender discos y las cadenas de radio empezaron a hacer dinero con la venta de discos. Hay mucho negocio muy extraño y sucio en el tema musical. El mercado musical es un de sitio eso. muy oscuro, Pues a muchísimo. mí, a mí se me ocurre que desde tu canal podrías poner, asociar distintos estilos de música para distintas actividades, ¿vale? Sí, es una buena idea, es una buena idea. Para favorecer el movimiento, favorecer, no sé, pues se me ocurre, por ejemplo, la música africana. Yo tengo un Es programa de un música africana. estilo de música que es muy dada al ritmo, ¿vale? Y entonces, trabajar el ritmo y el movimiento en las primeras etapas educativas a mí me parece fundamental.
Así que, Sí, a ver, la música africana, estamos hablando de una música africana muy primigenia, ¿no? O sea, bueno, es que aquí va a resultar muy pedante, pero yo tengo un programa que es un monográfico sobre música africana y voy pasando por distintos países, desde Sudáfrica, Libia, hablo de Zam Rock, el rock que se hacía en Zambia. O sea, tienes muchos estilos y te vas a dar cuenta de que vale, ese concepto de danos un nombre. en metales, tú, por ejemplo, hay mucha gente muy buena. Hay mucha gente muy buena. A mí me gusta mucho The Witch, que es un grupo de thumb rock de los años 60 que solo sacó un disco que se llamaba The Pace y tiene una canción preciosa que se llama Black Power, contra la lucha de Black, los derechos humanos. Black Power. The Witch. Sí. Wow, qué Ese proyecto me chulo. encanta. Es un disco, una rareza y el disco es una maravilla. El disco es una maravilla. El thumb rock en general es una maravilla, sobre todo en los 60 y 70. Pero aquí no tenemos por qué entrar, ¿no? O sea, quiero decir Vale, que sí, pero a mí sí que me parece, no sé, creo que es si tú quieres escuchar importante. muchas cosas, no quiere decir que ya te vuelvas en un maldito loco musical como soy yo. Esto no es el plan, ¿no? O sea, el plan es que la gente se dé cuenta de que si escucha un jazz, si escuchas a Chet Baker antes de irte a dormir, seguramente tú tengas unos sueños mucho más bonitos que si escuchas a Zetangana, ¿vale? ¿Ves? Simplemente, Ya tenemos dos títulos para si te escuchar. vas a Zetangana, pues a lo mejor, a mí personalmente, para variar, tampoco me gusta, pero a lo mejor a Zetangana lo escuchas en algún momento dado de tu vida y puede funcionar. A mí no me funciona, pero habrá gente que sí. Pero Chet Baker, estoy seguro que tú escuchas el My Funny Valentine antes de irte a dormir y esa canción te va a hacer irte a dormir con un buen sabor de boca, entre feliz y triste, entre melancólico, entre, ¿sabes? Esas sensaciones complejas, los estilos comerciales no las producen. No las producen. Es verdad. O sea, un estilo comercial que te hace bailar, cantar, llorar y decir que estás enamorado. Ya está. Y, bueno, y ya lo de los Somos más traperos, complejos, somos mucho más poliédricos, ¿vale? todo el mundo es más complejo. Por eso te digo que lo hacen todo muy sencillo porque muchas veces no interesa esa complejidad. Porque es mucho más fácil producir un disco de trap que producir un disco de jazz. ¿Entiendes? Hay mucha oscuridad dentro de esto. Entonces, introducirlo en las aulas. Pues precisamente con esa frase me quedo, con esa oscuridad de la que has hablado, porque una de las cosas que trato de inculcar a los docentes, a los padres y madres con los que hablo, es que es muy necesario que entendamos la luz que llevamos dentro, que la tenemos todos, y a mí la música me parece una de las formas más fáciles, más sencillas, más rápidas de conectar con esa luz. Pero Y también con la oscuridad. sí, También con la oscuridad. pero es que luz y sombra, en realidad, son parte de lo mismo, ¿vale? Sí, Tenemos que integrar esa oscuridad que hay en nosotros, tenemos que integrarla como una parte que está ahí un poco a la sombra, pero no me quiero salir mucho del tema porque al final luz es fuego, es alegría, es compartir, es música. Y yo me quiero quedar un poco con esa idea. Por eso quería terminar el podcast, una frase que yo leí en un libro que me alucinó, se lo recomiendo a todo el mundo, que es Instrumental, de James Rhodes. Y dice precisamente esto: la música puede llevar luz a sitios a los que nada más llega. El gran genio musical y lunático Schumann nos dijo: mandar luz a la oscuridad del corazón de los hombres. Ese es el deber del artista. Creo que todos tenemos ese deber. Hagamos lo que hagamos para pasar el rato. Y con esta frase me gustaría terminar dándote las gracias, si tienes algo que aportar, algo más que decir, que te hubiera gustado decir, que se te haya quedado en el tintero. Nada, o sea que al final realmente la gente utiliza la música para lo que está hecha, ¿sabes? La música, su única pretensión es hacerte llegar una sensación. Lo interesante es usarla. La música puede ser muy terapéutica. O sea, Sí, puedes usarla cuando gracias. estás mal, puedes usarla para estar bien, puedes usarla para generarte una sensación de relax. O sea, hay que usar más la música, pero hay que tener más armas, hay que tener más armario musical, porque vas a tener más armas terapéuticas en tu vida. Entonces, por eso hago siempre hincapié de que hay que intentar abrir un poco las miras y no quedarnos solo con los que nos venden, tanto en las mayors musicales como en las grandes cadenas de radio, ¿no? Porque al final todo eso es mercado. Y el arte y el mercado
no es nunca, ¿sabes? Nunca se han llevado bien. En el momento que hay mercado, el arte pasa a un segundo plano. No digo que no lo haya, ¿eh? Pero pasa a un segundo plano. Entonces, creo que es algo muy terapéutico y creo que es algo muy espiritual y que con lo que hay que conectar de verdad, no pues porque Cambiaría masas. Yo creo que cambiaría la forma de pensar. cambiaría el pensamiento grupal. Yo creo que la música tiene ese efecto, ¿no? de cambiar la conciencia grupal. Lo ha hecho, ojo, lo ha hecho. O sea, si te pones a analizar los estilos en la época, pues en los 60 con el tema Flower Power y con toda la generación Beat, luego con el punk, la ruptura que hubo, porque o sea, siempre ha habido un cambio social y ha habido un protagonismo musical, incluso en la movida madrileña, ¿no? O sea, siempre lo ha habido. Por lo tanto, esto demuestra, ¿no?, que la música es capaz de, y con lo que tú decías, ¿no?, para cerrar el círculo, ha valido para luchar en guerras, para recoger algodón y para unificar a la gente. Yo creo que es necesario que la gente se dé una oportunidad más musical y que no se quede con las migajas que nos ofrecen para ganar dinero, ¿no? Yo creo que para mí eso es lo más importante. Es lo único que... Termíname con una canción. Recomiéndanos una canción, un temazo universal. Para mí, uno de los temas más importantes de la vida, sin duda alguna, es de uno de mis músicos favoritos, que es Neil Hannon y su Divine Comedy, y creo que uno de los temas más bonitos que pueden haber para usar en muchos momentos, sobre todo en momentos de alegría, o momentos en los que quieres llorar de alegría, es Tonight We Fly de Divine Comedy, que creo que eso es una obra maestra, con orquesta sobre todo, es una obra maestra que tienes que escuchar y tienes que escuchar esa letra porque es preciosa y es una letra que dices, esto es bonito de verdad y no vale suba. Me la voy a poner 25 veces esta tarde. Muchísimas gracias, Tony. Gracias a ti, ya sabes, cuando quieras, un placer siempre estar contigo.